Hola chicos, bienvenidos. Vamos a una clase más de matemática este día. Nos vamos a ubicar en la unidad número 8, organización y análisis de datos estadísticos. Y nos ubicamos en nuestro libro de texto en la lección 3.1, valor aproximado. Nos dice nuestro problema inicial. Calcula el valor de 33 entre 7 y realiza lo siguiente. Número 1. Redondea el resultado hasta las centésimas. Número 2. Diferencia entre el valor real y el valor redondeado. Y número 3. Calcula el rango del valor real. Bien, vamos a darle solución y vamos a recordar un poquito que cuando nosotros hablamos de un valor aproximado, o sea, estamos hablando de cómo podemos aproximar cualquier número. En este caso vamos a mencionar algunas características, entre ellas, por ejemplo, cuando una cifra pasa o está en 5, nosotros lo podemos aproximar al siguiente número o dejarlo con el anterior. Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a trabajar cuando hablamos de un valor aproximado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjese de que en esta ocasión nos dice que vamos a dividir 33 entre 7. Veamos qué es lo que sucede. Aquí tenemos el 33 entre 7. 33 entre 7, eso es igual a 4. Entonces, aquí tenemos nuestra división. Nuestro cociente en este caso será igual a 4.714 milésimas. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjese de que hay un residuo que es igual a 2. Significa de que en este caso nos sobra. Entonces, eso justamente que es lo que vamos a trabajar este día. Nos dice de que el cociente con calculadora justamente nos da todas estas cifras. O sea que hay un número en el cual tiene más dígitos. Pero nos pide nuestro primer punto. Al redondear el resultado hasta las centésimas se obtiene. En esta ocasión, como únicamente nos está pidiendo hasta la centésima, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de centésimas tenemos unidad, decena y centena. Significa que yo lo voy a dejar únicamente con dos cifras después del punto decimal, lo que en este caso será 4.71. Ahí tenemos entonces redondeado hasta las centésimas. Para el punto número 2 nos pide la diferencia entre el valor real y el valor redondeado. En esta ocasión, como al aproximar a las centésimas se genera un margen, nos dice, en su valor absoluto, entonces el margen en este caso será de 0.005. Esto debido a que sus dígitos que siguen a 1 en el número 4.71 fuese 5 o mayor que 5. Entonces podríamos aproximarlo a el siguiente de 1, que en este caso es 4.72. Entonces vamos a tomar el 4.71 de acuerdo a lo que nos brinda el dato de la calculadora, o sea que el dato de la calculadora es justamente todo este, y le vamos a restar el dato que nosotros tenemos, que es el resultado de redondear, o sea que de 4.71. Al realizar la resta, entonces vamos a tener que nos da como resultado 0.004285.714. O sea que aquí tenemos nuestro valor resultante de la resta. ¿A quienes hemos tomado? El valor real y el valor redondeado. Ese es nuestro valor redondeado. Y este es el valor real que a nosotros nos daba al realizarlo en la calculadora. Por eso nos decía de que el cociente con calculadora era justamente este. Ahí tenemos entonces la diferencia entre el valor real y el valor redondeado. Y por último tenemos el cálculo del rango del valor real. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a considerar el error que podemos encontrar el valor del rango que decíamos. Es decir, que vamos a redondear a 4.71. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjese de que en este caso podemos representarlo, por ejemplo, como 4.705, 4.706, 4.707,
4.708, 4.709, 4.710, 4.711 hasta llegar a 4.715. Ahora, ¿por qué hasta 4.715? Si usted observa ahora, este 5 es el que nos indica si nosotros podemos aproximar, lo que significa en este caso que puede ser redondeado a 4.72, porque decíamos hace un momento que si estaba en 5, lo podíamos aproximar al siguiente valor, o sea que lo podemos aproximar al siguiente valor de las centésimas, que en este caso teníamos 1, entonces el que le sigue es 2, entonces lo podemos redondear a 4.72. Entonces 4.71 puede estar comprendido entre 4.705, que es lo que nosotros comenzábamos a ejemplificar, y 4.715, que en este caso sería nuestro dato con el cual nosotros podemos aproximar, pero por supuesto sin incluir ese dato, es decir, que va a estar en el rango de 4.71 va a ser mayor o igual a 4.705 y menor a 4.715. Recuerde que cuando hablamos de menor y no lo estamos incluyendo porque no está el símbolo de igualdad. En cambio, este 4.715, aquí sí, menor o igual nos dice, o sea que puede ser menor o igual a este número. Ahí sí lo estamos tomando. Y ahí tenemos entonces el cálculo del rango del valor real. Tenemos un rango determinado entre 4.705 y 4.715 sin incluir, por supuesto, este último dato de 4.715. No olvide que cuando hablamos de aproximación, estamos hablando de justamente esto. Tenemos en 5 o incluso puede ser 6, 7, 8, entonces directamente aproximamos a la siguiente cifra de las centésimas. Ahí tenemos entonces la lección para este día, lección 3.1. Por acá tenemos nuestra conclusión, nos dice de la manera siguiente. Cuando se calcula un cociente aplicando un proceso de división o mediante el uso de una calculadora, se pueden obtener hasta 8 o más dígitos. Para redondear a 2 o 3 cifras significativas, se aplican las reglas de redondeo aprendidas en educación básica. Número 1. Si el primer dígito que se eliminará es menor que 5, ese dígito y todos los dígitos que le siguen simplemente se eliminan. Número 2. Si el primer dígito que se eliminará es mayor de 5 o si es 5 seguido de dígitos diferentes de ceros, todos los dígitos siguientes se suprimen y el valor del último dígito se conserva, se aumenta en una unidad. Ahí tenemos entonces los dos puntos que estamos recordando. El número obtenido después de aplicar el redondeo se llama valor aproximado y el resultado con todos los dígitos se le llama valor real o valor exacto. A la diferencia entre el valor real y el valor aproximado se le llama margen de error, que es justamente lo que nosotros teníamos ahí. El valor absoluto del margen de error puede ser como máximo la mitad de la unidad a la que se aproxima. Un número, por ejemplo, si se tiene como resultado 12, redondeado hasta las unidades, el valor absoluto del margen de error puede ser como máximo 0.5. Por lo tanto, el valor real puede estar entre 11.5 y 12.5. Fíjese, ¿por qué 11.5? Porque estamos hablando que si el margen de error es 0.5, 0.5 antes de nuestro valor y 0.5 después de nuestro dato que tenemos acá, que en este caso es 12. Es decir, 12 mayor o igual a 11.5 y menor a 12.5, siempre sin incluir este último dato de 12.5. Entonces, si el resultado fuese 8.4 redondeado hasta las décimas, el valor absoluto del margen de error puede ser como máximo 0.05.
0,5. Por tanto, el valor real puede estar entre 8.35 y 8.45. Vamos a tener en cuenta que en este caso vamos a tomar el valor anterior a 4, o sea, por eso decimos 8.35 y 0.05 mayor. O sea que es como que el 0.05 le restemos y le sumemos. Es por eso que el margen nos queda entre 8.4 mayor o igual a 8.35 y menor a 8.45. Ahí tenemos entonces nuestra conclusión de este día. No olvide que cualquier duda, cualquier pregunta usted la puede hacer llegar. Eso ha sido todo, chicos, en esta clase. No olviden que deben hacer los ejercicios que están propuestos en su libro de ejercicios para poder enviarlos.